Hola, muy buenos días. Buenos días. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y por la gracia de Dios soy neurótico, un neurótico feliz y agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos como tema el tercer paso y pero antes se va a dar lectura a la reflexión del día de hoy. Para esto está aquí nuestra compañera Sandra, que va a estar coordinando en esta mañana. Así es que le vamos a dar la bienvenida a Sandra para que comience con la reflexión. Adelante, Sandra. Gracias. Buenos días, soy Sandra y soy un miembro más de este grupo de Palabra en Acción. Y la reflexión de la chequera del Banco de la Fe del 19 de septiembre dice así: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. ¿Qué palabra es esta? Jehová Dios, en medio de su pueblo, en toda la majestad de su poder. Su sola presencia basta para inspirarnos paz y esperanza. Tesoros de ilimitado poder están albergados en nuestro Jehová. Él mora en su iglesia. Por eso su pueblo puede clamar de alegría. No solamente habita en medio de nosotros, sino que está ocupado en su obra escogida de salvación. Él salvará. Él está salvando siempre. Su nombre Jesús le fue dado por eso. No tememos ningún peligro, pues es poderoso para salvar. Y esto no es todo. Él sigue siendo siempre el mismo. Él ama y calla de amor y no dejará de amar. Su amor le produce gozo, incluso encuentra un tema para un cántico en su amada. Esto es sumamente maravilloso. Cuando Dios hizo la creación, no cantó, sino dijo simplemente: es bueno en gran manera. Pero cuando llegó a la redención, entonces la Sagrada Trinidad sintió un gozo que había de ser expresado con un cántico. Piensen en ello y maravíllense. Jehová Jesús entona un cántico nupcial para su esposa elegida. Ella es para él su amor, su gozo, su reposo, su cántico. Oh Señor Jesús, por tu amor inmensurable para nosotros, enséñanos a amarte, a regocijarnos en ti y a entonar el salmo de nuestra vida para ti. Amén. Gracias. Ok. Bueno, sin duda el eterno Padre Celestial ama a su congregación. La palabra Jehová es una palabra compuesta, creada por el hombre, porque se perdieron las consonantes de esa palabra y quedó el tetragramatrón, que son cuatro letras, YHWH.
Pero la palabra hebrea nos habla del ser, de un ser eterno, el único que posee eternidad. Y hay dos seres eternos solamente, el Verbo y el Padre. El Verbo de Dios. Por eso en San Juan 17:3 expresa, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado. En esta, en este versículo no encontramos la Trinidad como tal. La Trinidad es un formato que Roma le dio por una discusión entre Arrio y, y los romanos trinitarios, porque ellos creían en una Trinidad, lo mismo que Babilonia. Pero la escritura o el judío promedio ortodoxo no cree en la Trinidad como tal. ¿Por qué? Porque el espíritu no es una persona, es la personalidad de Dios, es la expresión de Dios. Así que eso de Santísima Trinidad es una invención traída desde Babilonia a Roma y de Roma a la iglesia del imperio. Y de ahí en fuera otros copiaron sus acciones, porque la iglesia del imperio tiene una mezcla entre Babilonia, eh, Roma, griegos y medos y persas. Esas filosofías están enredadas y entre todo ese enredo está la escritura como ellos la ven y no como la ve el pueblo de Israel. Por eso, si ciertamente Dios se goza en su esposa, la congregación de Dios, no se goza como una Trinidad, se goza como lo que es el Verbo y el Padre. Y su gozo se expresa a través de su espíritu, de su personalidad. Él ama su creación, él ama a todo el universo, pero principalmente a esta parte donde nosotros vivimos. ¿Por qué? Bueno, porque potencialmente somos hijos de Dios. Potencialmente somos hijos de Dios. Y eso es lo que hoy estamos desarrollando, nuestro potencial para llegar a ser hijos nacidos perfectos de Dios. El toque de perfección nos las va a dar el propio Jesús en su regreso a esta tierra. Por eso es que es importante comprender la forma en que nos ama, si Él ha dicho que somos como la niña de sus ojos, y cualquiera que quiera tocar el globo de su ojo, se la verá con Dios mismo, ¿no? Es lo que Él dice. Así que estamos seguros en Dios, completamente seguros, y Él no miente, definitivamente no miente. Por eso es importante que nosotros comprendamos la escritura desde la escritura y no como la piensan, la creen o lo dicen otras personas que solamente repiten cosas aparentemente verdaderas, pero que no están basadas en la realidad escritural. Bueno, gracias a Dios por eso,
Ahora vámonos al tema del día de hoy en el taller del tercer paso. Adelante, Sandra. Sí, gracias. Pues damos inicio a la primera parte de esta junta con el tercer paso, que resolvimos confiar nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado del poder superior como nosotros lo concibamos. Y nos quedamos en el párrafo número 15. Después de mi lectura, necesitamos 3 manitas de participación y después vendrá la conclusión de Víctor. Y el día de hoy empezamos con el párrafo 15 y dice así: una tranquilidad más prolongada por la admisión de que es neurótico y por su asistencia a varias reuniones está muy bien, desde luego, pero lo más probable es que este estado todavía dista mucho de significar una serenidad permanente y una vida satisfecha y útil. Ahí es justamente donde entran los demás pasos del programa de Neuróticos Anónimos. Primer pregunta del párrafo 15 y única. Cuando recién comenzamos, podemos tener serenidad, pero esta dista mucho de una vida equilibrada. ¿Cómo podemos lograr mejorar y permanecer en recuperación? Compañeritos, empezamos el taller del tercer paso y esperamos sus participaciones para que ustedes puedan hacer la unidad. Y Aide, ¿es tu turno? ¿Nos puedes leer otra vez porque no capté bien, por favor? Sí, Aide, dice así: una tranquilidad más prolongada por la admisión de que es neurótico y por su asistencia a varias reuniones está muy bien, desde luego, pero lo más probable es que este estado todavía dista mucho de significar una serenidad prolongada y una vida satisfecha y útil. Ahí es justamente donde entran los demás pasos del programa de Neuróticos Anónimos. Y la pregunta, ahí le dice así: cuando recién comenzamos podemos tener serenidad, pero esta dista mucho de una vida equilibrada. ¿Cómo podremos lograr mejorar y permanecer en recuperación? Ahí tiene la manita, José. Y Ok, luego sigue. adelante. Sí, luego sigues tú, está bien. Aide, es tu turno, José. Ay, muchachos. Josefina alcohólica, profundamente agradecida porque si bien es cierto, mi condición física, mental, emocional, como producto de una mejor relación con el que sí puede, Cristo Jesús, es buena. Sí, sin embargo, me queda claro que esa libertad, ese libre albedrío, ha sido algo que no había aceptado. Me refiero a que lo que he venido viviendo hasta el día de hoy es el producto de la cosecha de esas semillas que sembré, que alimenté a través del pensamiento, siendo simple e incrédula. En este tercer paso es el primer intento para entregar vida y voluntad a Dios, para entregar esos pensamientos que generan esas sensaciones, esos sentimientos, esas emociones que todavía al día de hoy me implica cierto trabajo ponerle nombre. Para prueba basta un botón, este preciso momento, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué sucede con Josefina en este instante? Bueno, que sabiendo que yo soy responsable, que ya no hay a quien culpar y mucho menos a Dios, hoy Josefina quiere tomar la mejor decisión. Hoy Josefina se toma tiempo para pensar,
Se da tiempo para consultar, para pedir sugerencia, para pedir opiniones dependiendo el área, ¿sí? Y se da el permiso de experimentar, o sea, de sentir esas emociones. En este momento el cuerpo me hormiguea, especialmente en el área de la nuca. Siento contraída esa área. De hecho, ahí está generado cierto dolor. Pero de ahí a que pierda mi confianza en Dios, no, muchachos, no. Mi confianza en Dios es total. Lo que hoy por hoy estoy cuidando desde el amor que le tengo a Él, el amor que me tengo a mí y y, y el amor a este proyecto de vida que Él ha iniciado y el cual yo no había entendido y comprendido como el día de hoy. Por ese amor me doy mi tiempo para pensar. Entonces, ¿qué nos dice el párrafo? Bueno, si tú, Josefina, ¿verdad? Vas iniciando, que no es mi caso, ¿sí? Hay que continuar transitando el resto de los pasos, los que le siguen, el cuarto, el quinto, hay que continuar con ese amadrinamiento, con ese apadrinamiento. Hay que continuar asistiendo a las reuniones con una mente abierta y un corazón dispuesto para que la autoridad fundamental, ese Dios amoroso que puede manifestarse, ¿sí? Tú lo puedas percibir, sentir, ver más allá de la materia. Entonces, ¿y por qué? Bueno, muy sencillo, porque estás en el tercer paso. Como no has trabajado tu pasado, van a venir esos fantasmas atormentadores del ayer que van a decir tú no puedes, tú no sirves, eres una inútil, ¿a qué lo haces otra? Sí, todas esas maneras de pensar. Pero no, hoy no estás sola. Acuérdate que Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero tampoco me voy a ir como el borras. No, porque hoy sé a quién voy a responsabilizar de los resultados. Bueno, siendo más sincera, y con esto concluyo, lo único que Josefina puede hacer es tomar la mejor decisión con la información que tiene. Y el resultado que surja de esa decisión, voy a adquirir un celular, muchachos, voy a comprar un celular y estoy entre dos opciones. Lo único que va a suceder es que tú, Josefina, tomas la decisión qué celular compras, con la información que ya tienes. Vas a confiar en que Dios está contigo, ¿sí? Y el resultado que surja, independientemente de cuál sea, tú tendrás la capacidad y el poder de Dios para que enfrentes y asumas las consecuencias de esa mejor decisión o buena decisión. Y entonces va disminuyendo esa sensación en el cuerpo, va disminuyendo esa sensación en la nuca, en el cuello, y agradezco profundamente a Dios y a ustedes. Gracias. Gracias, Josefina. Aide, adelante. Ok, bueno, ahí dice cómo yo puedo seguir manteniendo esa paz, ¿no? Como mi problema dañó la mente, el espíritu y mi cuerpo, em, esa paz yo la puedo seguir manteniendo firme y constante con la agrupación, con la oración, la meditación, con la rendición, porque no nada más es de aprender los pasos, no nada más es venir y aplastarme y escuchar la reunión, sino es de practicar, ¿no? Practicar qué es una vida diferente, qué es una vida trabajada ya con los pasos, porque ya no hay esa dopamina de que, por ejemplo, yo cubría mis emociones, por ejemplo, con sexo, o a veces con alcohol, o a veces con trabajo. Perdón, porque yo me volví adicta al trabajo. Yo cuando trabajo me vuelvo adicta. Yo me olvido de que tengo reuniones. Yo me olvido de que, a veces me olvido de que tengo que orar y meditar. Por eso mi cabeza estaba sacada de onda, ¿no?
Entonces, neuróticamente, para seguir manteniendo esa paz, es de orar, meditar, reflexionar, estar un minuto en silencio. Yo quedé dañada mentalmente por la neurosis y el organismo quedó dañado porque yo me traspasaba para comer. Yo no comía a mis horas, yo no comía sanamente. Mi cerebro quedó dañado por tanto golpe que tuve de niña. Mi mamá, cuando hacía algo malo o tenía un error, me golpeaba en la cabeza con un palo de la escoba o con lo que tuviera en la mano. Entonces esa neurosis me fracturó lo que son la conciencia, lo que es la paciencia, la bilis me dañó el hígado, el riñón. Yo ya no me puedo enojar. Yo me enojo, pero así como que ya no como antes, que era cruda la ira. Entonces, si yo quiero llevar esa paz, seguir continuando con esa paz dentro de mi ser, pues yo ya no puedo sola. Yo tengo que existir en las reuniones porque ustedes me dan sabiduría. Yo escucho al Padrino porque me da sabiduría. Ustedes me dan sabiduría. ¿Qué hace una mujer que lee la Biblia? ¿Qué hace una mujer que llega a reuniones, que lee, que ora, que medita? Va obteniendo una tranquilidad y una paz que no conocía antes. Entonces, todo eso que me dañó a mí la neurosis está siendo sanado a través de los pasos, a través de la verdad, de la honestidad, a través de que yo ya no puedo comer carne, yo no como carne. Yo ya no puedo escuchar la música, esa loca que escuchan así. Mi espíritu se altera y mejor se va. Yo no puedo ver películas de acción. Yo me acuerdo que a mí me fascinaban las películas de metralleta y que la matanza y traca, 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 la venganza. Yo ya no puedo ver nada. Yo ya no puedo estar comiendo golosinas. O sea, es una vida diferente. La vida espiritual para mí me ha enseñado a llevar una vida diferente y a seguir manteniendo esa paz, pero ya no sola. Yo no puedo obtener una paz sola, aislada, pensando solamente en mis deseos personales, egoístas. Yo no puedo tener esa paz. Yo tengo que seguir practicándola a través del programa, a través de la literatura y de la rendición y de la oración y meditación. Yo he cambiado mucho. He cambiado cinco domicilios distintos. Y en cada domicilio distinto yo he sido una mujer diferente. Solo por la gracia de Dios estoy aquí aprendiendo a amar, compañeras, aprendiendo a amar porque no sabía amar, ni siquiera mi cuerpo. Gracias, gracias compañera. Víctor, la pregunta para ti dice así. Cuando recién comenzamos, podemos tener serenidad, pero esta dista mucho de una vida equilibrada. ¿Cómo podremos lograr mejorar y permanecer en recuperación? ¿Tienes tu micrófono cerrado, Víctor, para la conclusión? A ver, dime la pregunta. Ajá. Cuando recién comenzamos, podemos tener serenidad, pero esta dista mucho de una vida equilibrada. ¿Cómo podremos lograr mejorar y permanecer en recuperación? Manteniendo nuestra mente abierta y estando en contra de nuestros deseos personales, es decir, negarse a sí mismo.
negarme a actuar por solo placer, ¿verdad? Pensando en mi propia satisfacción y olvidándome de la realidad exterior. Esto no significa que yo no pueda darme el lujo de regalarme una comida, un paseo, etcétera, pero sí en el asunto de, em, de los valores, de los deseos que el instinto promueve, que pueden tomar dos opciones. Uno, eh, solamente convertirse en una persona que desea hacer lo que quiere hacer, no tomando en cuenta a las demás personas y olvidándose de Dios, en el sentido del amor al prójimo. Por eso es importante, para tener una paz permanente, el hecho de limpiar la conciencia y permanecer en el trabajo del inventario diario del 10º paso. Porque la oración, como la meditación, no sirven si no hay respuestas y si no hay acción. No sirve decir que tengo una relación con Dios si yo no estoy tratando de mejorar mi vida día a día. Si yo he logrado cierta paz o cierta serenidad, no la he logrado por el simple hecho de la oración. Y no menosprecio la oración. Tampoco lo he logrado por la lectura de la Escritura, y no menosprecio la lectura, sino que lo he logrado porque he tenido que comprender qué significa una relación consciente con Dios. Y eso significa comprender lo que antes no entendía, de quién es Dios, cómo funciona el asunto con Dios, qué es lo que Él hace y qué es lo que yo tengo que hacer. Porque somos un equipo. Solo yo no puedo. Necesito de Él, como necesito de todos ustedes. Pero quien es indispensable en mi vida es Dios y la relación conmigo mismo. Si no me amo, no puedo amar a otros. Sí, no puedo amar a otros. No es una sanidad física la que busco, sino es la sanidad del espíritu la que busco, la que me hace estar conscientemente con Dios y en mi análisis diario conmigo mismo. Por eso el tercer paso habla de la clave de la buena voluntad. Es negarse a sí mismo, haciendo las ideas, todas las ideas por fuera y abriendo su mente a la presencia de Dios. Dice pues que la llave abre el candado del egoísmo. Es decir, que anulo mis deseos para abrir mi mente a la presencia de Dios, a la esencia de Dios, a su espíritu. Aunque muchas veces la obstinación, la confianza y la obstinación van a hacer que se cierre esa comunicación con Dios. Porque podemos creer que seguimos estando en Él, pero no, ya no estamos en Él. En algunas ocasiones me ha pasado que estoy conversando con alguien y sí, está él conversando ahí conmigo y de pronto sigo conversando y me doy cuenta que ya no está. No dijo, bueno, nos vemos al rato, con permiso, simplemente se fue. Y a veces nos pasa así con Dios. Creemos que vamos con Dios y de pronto lo olvidamos
a 2 cuadras atrás. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de su realidad. Somos conscientes de que la oración, y la oración a veces se hace como un acto como un acto religioso. Ah, ya oré. No, no es como ir al baño. Ay, qué a gusto me siento, ya, descansé. No, la oración es una conversación con Dios. Es un alimento, es una retroalimentación con Dios. Pero como no podemos escuchar su voz, sí podemos estudiar su palabra. Y el análisis y el estudio de su palabra o vaya de programa de recuperación, es importante entender qué me toca hacer hoy. ¿Ya hiciste tus ejercicios matinales? ¿Meditaste acerca de ti? ¿A quién lastimaste? ¿Con quién fuiste egoísta? La seriedad con que tomemos este paso es la serenidad y la satisfacción de vida que nos va a dar nuestro cambio interno. Si no hay cambios internos, no hay paz. Gracias. Gracias. Y el párrafo 16 dice así: nada que no sea una acción continua basada en ello como norma de vida puede dar el muy deseado resultado. Entonces, se nos aclara que otro paso del programa de Neuróticos Anónimos solo se puede practicar con éxito cuando se ha ensayado el tercer paso con empeño y perseverancia. Esta afirmación puede sorprender a los recién llegados que no han experimentado más que una continua desilusión y una creciente convicción de que la voluntad humana no vale nada. Se han persuadido con razón de que además del problema emocional, muchos otros no podrán vencerse únicamente con una valerosa embestida si esta fuerza proviene del individuo aislado. La pregunta para ustedes dice así: somos 18 participantes. Dice así: ¿cuáles son las 2 virtudes que necesitamos usar para lograr los deseosos resultados? ¿Cuáles son las 2 virtudes que necesitamos para lograr los deseosos resultados? Adelante, José, con tus 3 minutos. Voy a tocar la campana cuando ya se den los 3 minutos. Es tu turno. Maravilloso. Ok, muchas gracias, princesa. Bueno, pues aquí nos está hablando, ¿verdad? Y a mí en especial, el asunto que tiene que ver con el uso y el abuso, en este caso del detonante, que es el alcohol. Entiendo y comprendo que el beber fue el producto de las emociones enfermizas de esa mente enferma. Eres una enferma mental. Y también, ¿verdad? Está implícito el hecho de que abrir la mente, abrir el corazón para escuchar información de alta calidad en un lugar como lo es un grupo, ¿sí? A donde hoy entiendo y comprendo que es un hospital, es un lugar a donde hay puros enfermos. No hay uno bueno, lo dice él en su palabra. Así que estoy enferma y estoy acompañado de personas enfermas. No es mi responsabilidad ponerme a limpiar la banqueta de nadie. A mí me corresponde ponerme a limpiar mi banqueta, a enfocarme en mí.
en la enfermedad que padezco y que se refleja de una manera espectacular a través de los miembros. Entonces, pues aquí está el darle vida a estos principios, ¿verdad? Pero sobre todo a continuar cultivando y conociendo más del Dios verdadero, porque en mí estaba un Dios castigador. En mí estaba que yo soy una persona mala. Y como resultado merecía que ese Dios castigador me castigara. Entonces habían unas creencias falsas, mentirosas, que me tenían encadenada. Y ir conociendo esa naturaleza humana a través de darle vida a los pasos siguientes, siempre acompañada de mi guía espiritual, viviendo ese principio de amadrinamiento como mujer, de apadrinamiento para los hombres, y a mí Dios, y con esto concluyo, Dios a mí, a Josefina, le concedió el hecho de que pudiera ser un varón. Y me explicó las características y condiciones de este varón para que pudiera darle ese servicio a yo, su princesa, su niña consentida, como la niña de sus ojos. Entonces está la humildad, está una virtud que es la paciencia, pero sobre todo sinceridad, honestidad. Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente. Gracias. Gracias, José. Josefina, y en el chat dice así: buenos días, Fabiola, neurótica. Para mí es tener humildad para aprender y y la voluntad para cambiar. Gracias. Y Víctor, ya no hay más participaciones, compañeritos, los animo a hacer la unidad. ¿Cómo dice la pregunta, madre? Es que me interrumpieron hablándome por teléfono. Sí, ahí de ahí va. La pregunta dice así: ¿cuáles son las dos virtudes que necesitamos usar para lograr los deseosos resultados? ¿Cuáles serán las dos virtudes que necesitamos usar para lograr los deseosos resultados? Bueno, el programa es para mí. Y como yo llegué enferma, ¿qué fue lo que me dio resultado? Obedecer. Obedecer a principios espirituales. Poner en acción esa fe que decía yo tener cuando estaba enferma y no lo hacía. Obedecer para mí es lo primordial para ser una persona humilde, obedecer. Eso fue lo que me resultó. Porque el programa no es religioso. El programa, decían muchos, no es que el programa no te va a componer. No, no me va a componer. Pero entonces, ¿a dónde me voy a refugiar? No es que la literatura no es para todos o no la entienden todos. Pero entonces, ¿cómo voy a abrir mi cerebro? Entonces, en mi persona, en mi ser, me funcionó la obediencia, porque yo era ingobernable, porque yo no obedecía ni a la misma vida. La vida me decía, no andes por allá, y yo decía que sí, porque era egoísta. Entonces, en mi caso, que toda la vida hice caso, porque desde niña hacía caso, y me iba bien, yo no sufría. De niña yo no sufría, yo tuve una infancia muy hermosa, gracias a Dios, muy hermosa, muy hermosa. Y eso se lo debo a mi abuela, que en paz descanse, porque mi mamá, pues, si he estado con mi mamá, me lleva una infancia fea, pero me eduqué con mi abuela. Entonces, hoy entiendo que la obediencia me abre muchas puertas. Eso es para mí lo que me ha regalado el programa, la obediencia. Gracias, compañera. Gracias, Aide, a ti. Y ya no hay manitas ni respuesta en el chat, pero yo entendí que es
estas dos virtudes, el empeño y la perseverancia. Y la pregunta para ti, Víctor, dice así: ¿cuáles son las dos virtudes que necesitamos usar para lograr los deseosos resultados? Con tu conclusión, Víctor. Uno de los temas a los que le dedicamos eh, dos horas, sí, es hablar de la virtud de la perseverancia. Muchos no lo entienden. Muy pocos entraron a escuchar el tema porque le dieron poca relevancia, ya que ellos piensan que algunas palabras que consideran claves del programa, en esas hay que entrar, pero en la virtud de la perseverancia. ¿Por qué? Porque es la esencia. Cuando nosotros llegamos y aceptamos nuestro problema, aceptamos nuestra neurosis, nuestra enfermedad espiritual, y no nos enfocamos en los efectos, sino en la causa. Y cuando nos enfocamos en la causa, vamos a erradicar la raíz del problema. Y para esto necesito perseverancia y necesito el poder de la voluntad. Porque si no tengo el poder de la voluntad, solamente voy a actuar perezosamente en la lectura y no en la comprensión de la lectura. Y aquí es donde necesitamos de alguien que nos instruya, que nos guíe, que nos enseñe. Porque bien se decía hace un momento que muchos no comprenden la literatura. Muchos, viejos y nuevos, no la entienden para ponerla en práctica. La calidad de la educación no la dan los grupos. La calidad de la educación la da la investigación personal que hace cada quien, pero no la dan los grupos. Si la persona que me ayudó en un principio, y que me ayudó muy bien, no me hubiera dicho que esto es de investigación personal, no hubiera entendido el tema. Por eso me puse a investigar. Y cuando yo veía que era incongruente lo que la gente hablaba con lo que se hacía, y hablaban de estar recuperados porque estaban abstinentes, pero en la realidad seguían siendo estafadores, adúlteros, mentirosos, explotadores, que no era congruente con el programa, porque el programa quiere erradicar esas cosas. Pero las personas solamente quieren vivir con una pequeña miseria del programa, abstinencia. Cuando nosotros perseveramos en comprender y nos esforzamos a través de la voluntad para lograr un cambio profundo de personalidad, como lo expresa Bill W., nuestras vidas
se van transformando y vamos logrando lo que tanto tiempo estuvimos anhelando. Como yo hasta el día de hoy me siento en paz conmigo mismo y con las personas que me rodean. Hasta el día de hoy me amo y procuro amar a Dios cada día y me analizo a mí mismo y comparto esta paz que Dios me da. Pero es importante entender que yo no puedo ser fanático de ninguna religión y de ningún grupo, que tengo que estar entregado a principios espirituales y en mi relación personal con Dios y, y practicar lo que voy comprendiendo. Ese es el crecimiento. Tengo que esforzarme por hacerlo. Hay cosas duras y difíciles en uno para erradicar, que sin un esfuerzo continuo no puedes lograrlo. No puedes lograrlo. Hace un momento hablaba alguien de una presión. Es estrés. ¿Y por qué se forma el estrés? Por una falta de gestión emocional, por algunas preocupaciones. Por eso. Y por eso cuando habla la persona se relaja, descansa. ¿Por qué? Porque no gestiona adecuadamente sus emociones. Así que por eso es importante que nosotros tomemos en serio este paso de la recuperación para practicar todos los pasos subsiguientes, porque de aquí es donde empieza mi dependencia consciente de Dios, que va a viajar conmigo. Primero, segundo, tercer paso van a viajar conmigo hacia cualquier paso que yo practique en este momento. Gracias. Gracias a ti, Víctor. Y la segunda pregunta del párrafo 16 dice así: ¿cuáles son las dos cosas de las cuales se han persuadido los recién llegados? Voy a volver a repetir la pregunta. Dice así: ¿cuáles son las dos cosas de las cuales se han persuadido los recién llegados? Josefina, muchas gracias. Es tu turno. Ok, corazón, gracias. Bueno, pues aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la condición de esa naturaleza humana, a donde los resultados son buenos, ¿verdad? Sin embargo, no son los deseos, lo anhelado. Vivir feliz, en libertad. Y evidentemente está la convicción de esa naturaleza humana que es parte del equipaje, esta mente y este cuerpo que no soy yo. Implícito, indiscutiblemente, de continuar perseverando, no importa qué, en la comunidad. Se desarrolla el sentido de pertenencia. Y aunado a la gran necesidad, esa convicción de la necesidad que tengo hoy por hoy, a cada instante, de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios va enseñando, va guiando, va dándole dirección a mi vida en un plan de 24 horas.
asistiendo al mayor número de reuniones con una mente abierta y un corazón dispuesto, es decir, como alumna, amando y respetando a Dios como lo voy concibiendo, a cómo se va desarrollando. Y ese mismo amor, ¿verdad? Es el amor que me tengo a mí. Y como resultado es lo que tengo para ofrecer. Me encanta y con esto concluyo porque fíjense en que cuando yo regreso después de haberme ido 17 años de la comunidad, hablaban de los enredos emocionales y cuando te mantienes enfocada en el asunto más importante, porque también decían, encárgate de los asuntos de Dios porque Dios se está encargando de los tuyos. Y a mí me estaba aplastando mis asuntos. Estaba en quiebra total. Llegué morida espiritualmente. Solo su soplo de vida estaba en mí. Me faltaba lo físico, que es descansar, porque no hay muerte en él, es vida eterna. Entonces, mi trabajo fue estar presta para escuchar cuál era el asunto de él. Y el primero fue mi recuperación, muchachos. Y gracias a eso y con mi disposición, hoy por hoy, no soy candil de la calle y oscuridad de la casa. En Alcohólicos Anónimos me han enseñado a obedecer principios y llevarlo a todos mis asuntos, especialmente con los que viven conmigo. Y juntos estamos dando testimonio de la verdad, de la presencia, de la existencia de Dios en la vida, en el mundo, pero también en nuestra vida. Muchísimas gracias. Gracias, Josefina. Aide, es tu turno. ¿Me puedes repetir la pregunta, madre querida? Sí, dice así. Gracias. ¿Cuáles son las dos cosas de las cuales se han persuadido los recién llegados? De que no había, de que me di con topes de que no encontré un poder superior amoroso, no un poder superior castigador. De que no podía yo sola curarme, de que tenía que curarme en comunidad, de que tenía que llegar a un grupo, de que tenía que pues abrir esta cabeza, ¿no? Ignorante, testaruda, ingobernable. Eso es lo que yo pude palpar dentro del grupo, cuando llegué al grupo, que, que era mentira que Dios me iba a castigar. Era mentira todo eso. Yo como enferma mental y emocional, yo lo vine a encontrar aquí, porque yo lo andaba buscando en las religiones, en la iglesia. Y también me di cuenta de que pues yo sola nunca me voy a curar. Nunca. Así tenga 40, 50 años, nunca me voy a curar sola. Nunca. Porque esa ignorancia fue la que me enfermó. Esa ingobernabilidad, esa rebeldía, ese desorden mental y emocional fue el que me dañó. Y que nunca me voy a curar sola. Nunca. Gracias, felices 24 horas. Gracias, Aide. Y ya no hay participación, pero la mía dice así. Bueno, la pregunta que dice que cuáles son las dos cosas de las cuales se han persuadido los recién llegados. Dice que dice, más de una continua desilusión y una creciente convicción de que la voluntad humana no vale nada. Y la pregunta para ti, Víctor, dice así. ¿Cuáles son las dos cosas de las cuales se han persuadido los recién llegados? Adelante con tu conclusión. Gracias, muchas gracias, Sandra. Bueno, ¿de qué nos persuadimos? Al principio llegamos y wow, fue un boom. Entender lo que no podíamos entender durante mucho tiempo y eso fue bueno, sin duda. Pero después empezó a verse una frustración, a sentirse una frustración, un enojo, una insatisfacción. ¿Pero por qué? Porque
no entendíamos el programa. Nos guiábamos por la gente que hablaba y la gente que hablaba decía muchas mentiras. Y creíamos en sus mentiras porque éramos como niños. Pensábamos como niños. Y si empezamos a seguir a la gente y nos equivocamos. Nos llevaron a sitios equivocados, a formas de ser, de hablar, de actuar equivocadas, erradas. No estaba funcionando eso. Porque el enfoque no era el grupo. No era lo que decía el grupo o las personas. El enfoque es lo que dice Dios a través de los principios espirituales. Y si hoy que estoy haciendo la revisión del programa, actualizando las cosas, porque en 1938 hasta 1972, con la muerte de Bill W., él llegó a percibir algunas cosas, pero él seguía sin entender y vivía frustrado porque no entendió algunas cosas que hoy podemos comprender, claves sencillas y prácticas que no me las dieron ellos. Las tuve que descubrir por mí mismo en el análisis de las personas que se habían recuperado como Robert Grover. Y no rompí, mejor dicho, rompí con el esquema de estudio que tienen las asociaciones civiles anónimas. Por eso este es un foro de libre expresión, para que aquí podamos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que amamos y lo que no amamos. Es un foro de libre expresión, porque también es un foro de investigación. Y no estoy hablando de las personas, estoy hablando de principios. Cuando hemos puesto por obra lo que hemos investigado en otras personas, porque primero fue en mí y en otras personas, entonces nos damos cuenta de los buenos resultados existentes y que es de manera práctica y rápida, y no tengo que estar siguiendo a nadie, sino comprendiendo a los principios espirituales. Y los principios espirituales me hacen estar bien donde quiera que esté en un grupo o no esté en un grupo. Jamás se ha pretendido que el individuo viva atado a un grupo. Eso es voluntario. Que necesito con quién congregarme, con quién hablar de mi verdad, a quién exponerle cómo se ha desarrollado mi recuperación en mi persona. Para mí es básico e importante. Tuve que vencer la frustración y el enojo de esas dos cosas de impotencia que dice, se convencen que la fuerza de voluntad no sirve para nada. No es cierto, la fuerza de voluntad sí sirve, el mal uso es el que no funciona, el uso inadecuado de su voluntad. La voluntad es es una capacidad que Dios nos dio, la voluntad. Así que si Dios nos dio esa capacidad, quiere decir que sí sirve y sí funciona, pero tengo que hacerlo adecuadamente. ¿O acaso no te dio Dios la sexualidad
Pero el mal uso de la sexualidad te llevó al caos. ¿Acaso Dios no te dotó de ansiedad? Pero el desconocimiento, la ignorancia, el mal uso de la ansiedad te ha llevado al caos. No te dotó de miedo, pero al no comprender el miedo te ha llevado a extremos. O sea, todas esas fuerzas que están ahí, que Dios puso en nosotros, son buenas, pero tenemos que aprender a usarlas. La voluntad no es mala. El poder de la voluntad no es malo. Cualquiera que diga que no se necesita poder de voluntad, aquí está equivocado. ¿Por qué? Porque toda perseverancia requiere voluntad y esfuerzo constante. Y para poder desarrollar nuestra mente en un análisis de investigación seria, porque de aquí depende mi vida y la vida de otras personas, entonces no puedo quedarme en la arcaica forma de pensar. ¿Por qué? Porque a través del tiempo se pierden las formas de práctica de los 100 primeros. Aunque ellos hayan impreso su experiencia, se pierden muchos detalles que en aquel tiempo se hacía y se decía para mantenerse equilibrados. Ahora aquellos 100 primeros hablan de abstinencia. La idea del paso escrito es que lleguemos a ser útiles y felices, pero que tengamos paz. La paz para mí es felicidad, es satisfacción de vida, es gozo. Mi intimidad es satisfacción y gozo. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a rebasar ese enojo, esa frustración por no poder practicar un paso? Yo la viví, como muchos, pero hoy no, por la gracia de Dios. Adelante, Sandra. Sí, gracias, Víctor. Y la tercera pregunta del párrafo 16 para todos dice así. ¿Cuáles podrían ser los problemas aparte de los emocionales que el recién llegado no podrá vencer solo con una valerosa embestida? Josefina, ¿es tu turno? Muchas gracias, corazón. Bueno, además de los emocionales. Bueno, pues es todo eso que sembré cuando estaba muy enferma, cuando era simple e incrédula, porque llegando a la comunidad y dándole ese lugar que merece, ir en la búsqueda de la dependencia que no falla, que es la de Dios. Hoy por hoy soy un poquito menos simple y un poquito menos incrédula. Es decir, conozco pequeños trocitos de la verdad y me son suficientes para poder ir caminando y transitando un plan de 24 horas, enfrentando todas las situaciones y las circunstancias propias de un mundo caído, de un mundo enfermo espiritualmente, de un mundo condenado a la destrucción. Y no son palabras mías, está escrito. Entonces, qué importante es que hoy por hoy me encuentre aquí, aprendiendo y conociendo más de la verdad, acompañada de hombres y mujeres extraordinarios, llamados a una misión, a cumplir un plan divino y a donde nuestras vidas tienen propósito. Muchísimas gracias a Dios, gracias a ustedes, muchachos, y que la fiesta no termine, todo lo contrario, que continúe.
Muchísimas gracias. Gracias, Josefina. ¿A alguien más le gustaría participar, hacer la unidad en esta última pregunta del párrafo 16? No hay manitas levantadas ni en el chat hay respuesta, pero aquí te va la pregunta para ti, Víctor, y dice así. ¿Cuáles podrían ser los problemas aparte de de los emocionales que el recién llegado no podrá vencer solo con una valerosa embestida? Lo dijo el irlandés en la quinta tradición. Si mi socio hiciera lo que yo le digo, si mi esposa hiciera lo que yo le digo, las cosas cambiarían. Yo podría arreglármelas con mi problema. Sin duda, este hombre era un hombre religioso, muy religioso. Pero con toda esa religión y con toda esa soberbia, no podía entender cuál era su problema. Podría ser inteligente en los negocios y en otras cosas, pero no en su problema. Y no podía resolver esos problemas, sus problemas con su esposa ni sus problemas con su socio. Porque quería que las cosas se hicieran a su manera. ¿Qué es lo que pasa después de un ciclón? Dice el noveno paso. El noveno paso habla y la familia. ¿Qué es lo que pasa? Después de un ciclón, salen de su refugio y dice el hombre, aquí no ha pasado nada. Lo bueno es que estamos vivos. La realidad es que no, sí ha pasado. Ha habido un sinnúmero de destrozos que tenemos que arreglar. Comenzando con el cuadro de la familia, las amistades y otras situaciones propias, personales, que se tienen que arreglar. Y no se puede arreglar eso simplemente con abstinencia y con un esfuerzo, con buena voluntad. No. Se necesita un conjunto de valores adquiridos a través de una experiencia para lograr permanecer equilibrados en todos nuestros puntos. Cada quien practica el programa como puede o como quiere. A su manera. Algunos practican sin practicar y otros practican practicando. Pero sea como sea que lo haga, para su vida aparentemente está bien. Pero a veces el enfermo no se percata de su realidad, ni del futuro que está haciendo con sus comportamientos, con sus formas de pensar, ¿sí? En total, con su manera de ser. No se da cuenta que es víctima del autoengaño, de la falacia, de un ideal fallido y que todavía sigue pensando como idealista en bancarrota y no sabe vivir en su realidad. Así que tenemos que arreglar nuestro interior, como tenemos que arreglar las cosas que hemos dañado, pisoteado, lastimado, hasta donde sea posible. Tenemos que hacerlo. Y para eso necesitamos inteligencia, necesitamos estrategias,
de amor. Necesitamos desarrollar una capacidad de entendimiento más allá de lo común. Así que el trabajo no es tan sencillo como se piensa, porque hay que pagar con una moneda que la mayoría no quiere pagar, con el dolor del cambio. Ay, me siento hipócrita hablando así. Pues es que es el cambio. Deje ya de estar hablando groserías. Deje de ser inmoral. Conviértase en una persona moral. Ay, es que esa es mi manera de hablar, me siento tan hipócrita. No, es que tu manera de hablar es hipócrita. Porque hablas así en una tribuna y en tus negocios hablas diferente. ¿Por qué cambias? ¿Acaso no es hipocresía eso? Que vayas a una congregación y te sientes y te tengas que amarrar la lengua para que no te salgan los sapos y las culebras. ¿Por qué? Porque sabes que está mal, porque es inmoral. Pero como el mundo lo hace, a ti te parece que está bien. Y tu manera de hablar, lo único que la ha hecho de esa manera es tus miedos, tu inseguridad. Y es una forma de defenderte sin que te ataquen, de dar miedo a los demás. No te acerques a mí porque te como. Ya no necesitamos esas posturas. Por eso es un cambio de juicios y actitudes, segundo paso. Tercer paso es una entrega diaria y total y plena al trabajo de la transformación de nuestra personalidad. Gracias. Víctor, pues ya estamos en tiempo de pasar a la segunda hora. Sandra, tú eres la Dime. coordinadora. Adelante. Lo que pasa que para que apagues la grabación. Claro que sí, con mucho gusto, lo que usted quiera.